de marzo del 2013 le dio a él una misión categórica. Ante tantos escándalos del momento, era limpia y ordena la casa de Dios. ¿Lo ha logrado? Míranos, y lo logró. O sea, el lobby gay que amenazaba con dar un golpe de Estado, Bueno, lo, hablemos un poco, lo desvertebró. ¿cuál Pero era esa crisis? ¿Cuál sí, era esa no, la crisis crisis que era había cuando renunció Benedicto? ¿O lo que llevó a la renuncia de un Benedicto? lobby gay impresionante que amenazaba a Benedicto con darle un golpe de Estado. La filtración de documentos de la habitación privada de un papa como Ratzinger de mano de hierro. O sea, los cuervos filtraron documentos muy delicados en su momento. La curia vaticana estaba totalmente fraccionada. La pederastia era no un pecado mortal, era un delito gravísimo el abuso de los niños, con una complicación muy grave para el Vaticano, y es que los cardenales montaron un carrusel de encubrimiento. Es decir, un cardenal, un sacerdote que violaba, lo trasladaban de iglesia y decían: "Ah, ya te cansaste de violar acá, te pillaron, vete para otro lado a violar". Y se inventaron entre el pontificado de Juan Pablo II y el de Ratzinger la tolerancia cero, que eso era un emblema publicitario. Quien lo hace efectivo dice: sí, la tolerancia cero no va a ser un emblema publicitario, sino que va a ser llevado a la práctica real. Fue Francisco, fortaleció y reformó los códigos penales del Vaticano y amenazó a los sacerdotes involucrados en estos escándalos con llevarlos ante la justicia ordinaria, y lo hizo, impuso la mano de hierro en ese tema. Dijo: esto no puede seguir pasando, y se acabó el carrusel macabro de los encubrimientos. El Banco Vaticano o Banco de Dios era una cueva protectora de narcotraficantes, corruptos, traficantes de armas. Todas las ovejas descarriadas consignaban y tenían su dinero lavándolo en el Banco de Dios, y eso lo acabó. Él volvió la banca vaticana un banco transparente, un banco que rinde cuentas y que está sujeto a la normativa internacional de vigilancia del sector financiero. O sea, él sí ha cumplido con su papel que le dio el cónclave. Esto me lleva justamente a ese libro que usted escribió en su momento, El Papa contra el Diablo. Supongo que habla un poco también de esto, de esos Sí, demonios todos están internos. los demonios. Pero esto también nos lleva a una crisis también de la iglesia interna, de los sacerdotes más conservadores y más de esta línea de la corrupción misma que tenía o que tiene aún la iglesia, a estar en contra del papa, a ser incluso antipapistas. Sí, había dos factores. Uno era el desprestigio de la iglesia por la pederastia, la corrupción, el oscuro banco de Dios, todo eso. Ese era un problema de prestigio que era muy grave en dos sentidos: en que la iglesia perdió en esos años, Mucha sobre todo credibilidad. de Ratzinger, se cree que perdió 300 millones de fieles. Bajó el número de sacerdotes, de gente que quería ser sacerdote, y el número de mujeres que querían ser monjas. Y quebró a muchas iglesias en el mundo. A la iglesia de Estados Unidos casi la quiebra las demandas por pederastia. Entonces, ese era un factor de desprestigio que preocupaba. Y internamente siempre han existido facciones. Es mentira que en la iglesia haya un ala liberal. La iglesia de por sí, por definición, es conservadora, por definición. Pero dentro de la línea conservadora hay unas líneas progresistas y unas líneas ultraconservadoras atadas a las tradiciones de la Edad Media. A ellos les gustaría volver a la misa en latín. Ujú. A lo Y de antes del sí, Concilio Vaticano. para ellos Juan XXIII es un Papa negro. fantasma que no lo han querido. Como un papa negro, Sí, ¿sí? porque trató de sintonizar la iglesia con el mundo. A Ratzinger lo odian esa ala superconservadora, primero porque ha dado aperturas. El decir: yo no soy quien para juzgar a los gays, eso impactó. El permitir que las mujeres divorciadas y vueltas a casar puedan comulgar. El mensaje de darle apertura a la participación de las mujeres, eso no ha gustado. El Papa de por sí debe ser un defensor de los pobres. Francisco se matricula un poco en la filosofía no extremista, pero sí en contenido,
de los papas de Brasil, no de la teología de la liberación, porque hay dos vertientes, pero sí algunos que decían, ¿por qué cuando alimento a los pobres me dicen que soy un santo y cuando pregunto por qué hay tantos pobres me dicen que soy comunista? Entonces, la vocación de un papa, más de un papa como este, que era un pastor, que siempre estuvo en su rebaño, que no era un cardenal de lujos, Era de barrio, ¿no? un factor importantísimo que lo marca a él es que él es inmigrante. Su familia sale de Italia a buscar la tierra prometida en Argentina, huyendo de las guerras y de la pobreza en ese momento de Europa. Entonces, él tiene esa lectura y sé, por ejemplo, que gran parte de la iglesia de Estados Unidos, ultraconservadora, lo tilda de comunista, por ser un papa aperturista que marca una línea de progreso dentro de la línea conservadora. O sea, no vamos a ver yo creo que nunca, por ejemplo, a una mujer oficiando misa. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. El siguiente gran avance de la iglesia en los próximos años sería permitir que los sacerdotes pudieran casarse. O sea, ¿Lo ve previsible? sí, eso, digamos, eso está marchando. Lo que pasa es que incluso está en la película, El Cónclave, el símbolo de la tortuga. Cuando encuentran la tortuga, el mensaje es una iglesia que camina lentamente y así ha caminado 2000 años. Lentamente, es una iglesia que maneja su tiempo, es lenta en los cambios. Un cambio revolucionario ya se demora 200 años. Pero yo sí creo que el siguiente paso en los próximos años es permitir, además para sobrevivir, van a tener que permitir que los sacerdotes puedan tener pareja. Ese es un paso que va a ser revolucionario y lo llevan pensando 500 años. Bueno, además de lo que mencionaba del Papa Francisco, pues también deja como muchos legados, ¿no? El ser el primer papa Sí. jesuita, que además por ser jesuita ya lo tildan de ser de izquierda, más popular, más de Que barrio, es una que injusticia viene de una dictadura incluso. porque los jesuitas juraron fidelidad al Papa hace más de 500 años, tanta fidelidad que siempre han dicho nosotros vamos a los extramuros a llevar la palabra de Dios y a sacrificarnos por el Papa. O sea, la Compañía de Jesús, maltratada durante los pontificados de Juan Pablo II y Ratzinger, no digamos Juan Pablo I, porque un papa de 33 días, la Compañía de Jesús fue maltratada. En el corazón de esos dos papas estaba era el Opus Dei, no la Compañía de Jesús.